Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar orando esta clase para que el Señor nos bendiga y que sea Él el honrado y el glorificado en todo lo que digamos y veamos en esta noche, en esta clase. Oremos. Bendito Dios, gracias por el privilegio de un día más de vida que nos has dado, por este momento de estar aquí en tu clase, que seas tú Dios guiándonos, que seas tú Dios instruyéndonos, que pongas palabras precisas en mi boca de lo que me has permitido estudiar y aprender y que pueda compartir no solamente mi mente, sino mi corazón con mis amados hermanos, que pongas en ellos un corazón sensible, que pongas en ellos una mente captanciosa, que puedan captar cada cosa que tú permitas de aprendizaje y que les sirvan de principios para sus vidas. Gracias por esta oportunidad, Señor, que damos en tus manos. Que seas tú, Dios, el honrado en todo. Por Cristo. Amén. Bien, vamos a entrar al tema de las dispensaciones. Para eso quiero comenzar con compartiendo mi pantalla. Solo me avisan si están viendo mi pantalla. Correcto, hermano. Ok. El reino de Dios y las dispensaciones, el trato de Dios con la humanidad a lo largo de la historia bíblica. Entonces, vamos a comenzar por esta aquí. ¿Verdad? Entonces, sí, vamos a ver. Las dispensaciones de los tiempos. La palabra utilizada aquí es kairos y es justamente en este versículo. Si ustedes tienen ahí su Biblia o el manual, ustedes pueden ver este versículo, el Efesios 1:10, y dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta frase es la que nos hace un clic, ¿verdad? De decir, ¿qué quiso decir Pablo con eso a los Efesios? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, o sea, de reunir todas las cosas de los cielos y de la tierra en Cristo, ¿verdad? Pero agregó esa frase entre las dos comas, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y la dispensación es esa palabra utilizada ahí, es kairos y significa oportunidades. Eso quiere decir que son las diferentes oportunidades que Dios dio al hombre de redimirse. Y por eso vamos a estudiar las dispensaciones, para que entendamos que Pablo agregó un montón de cosas en solamente esta frase, ¿verdad? Entonces, Efesios 1:10, y es la dispensación de las oportunidades que Dios da. Y es el cumplimiento de los tiempos, es de reunir completamente todo de nuevo. Eso quiere decir, ¿verdad? El cumplimiento de los tiempos, las oportunidades que Dios dio, reuniendo y complementando todo de nuevo. Por eso es que vamos a ver, en este caso vamos a ver 12. Hay otros estudiosos que han definido 7, otros han definido 10. Ahí depende de los criterios de muchos, ¿verdad? Pero esta es una de las que más se ocupan. Cada una de ellas tiene su base bíblica, desde luego. Entonces vamos a ir observando esto, ¿verdad? Que Pablo definió en esta ocasión las dispensaciones del cumplimiento de los tiempos. Y las dispensaciones es las oportunidades que Dios ha dado a los hombres de restaurar la relación con Dios. Todas esas oportunidades, ¿cuáles fueron? ¿Verdad? La primera es la dispensación de la inocencia, así se le ha conocido, así la han calificado los teólogos, ¿verdad? La dispensación de la inocencia. Y aquí algunos la llaman la dispensación edénica.
Vamos a ir viendo específicamente, vamos a ir a este cuadro, ¿verdad? La dispensación de la inocencia o la adánica de Adán. A la cita bíblica, que no la vamos a leer, la tenemos ahí en toda esa historia de Génesis capítulo 1 del versículo 26 hasta el 2:25. ¿Cuál es la limitación que Dios les dio? Toda la Biblia para ellos era muy cortita. La limitación desde la creación hasta la caída, ¿verdad? Desde que fueron creados hasta la caída. No tenemos exactamente tiempo. La duración es desconocida, ¿verdad? No se sabe exactamente cuánto duró. La condición, el hombre era inocente, pero no ignorante. Eso es bien importante, ¿verdad? Era inocente, pero no ignorante. Dios le dio conocimiento, Dios le dio conciencia y pero no tenía ese discernimiento entre el bien y el mal, era completamente inocente. No habían malicias, no habían, porque podían ver desnudos con Eva y no había nada de malicia en ellos, lo miraban tan natural, su mente estaba completamente santa y pura, y por eso es que podían estar en armonía con Dios, ¿verdad? Y a eso se le llama esa condición de inocencia. La obligación que ellos tenían era de no comer del árbol del bien y del mal. Ahí sí le voy a pedir a nuestro hermano Roberto que nos ayude con Génesis 2, 8 y 9, 16 y 17. Amén. Dice así la palabra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos, esa era toda la Biblia que ellos tenían. No había más. Era esa indicación que Dios les dio y esa era su obligación. Pero vino el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Desobedecieron y comieron. Génesis 3:6, ¿qué dicen? Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ok? Ahí se manifestaron esas tres cosas que son las tres cosas capitales del pecado, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y, y ese fue el problema, el pecado de desobediencia que comieron, lo que Dios le había dicho que no lo hicieran. ¿Cuál fue el juicio? La maldición sobre el hombre. En Génesis 3, del 14 al 19. ¿Qué dice? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer Ujú, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. polvo será, ¿verdad? Y el polvo Entonces serás. vemos ahí que la maldición que Dios le dio al hombre no era muerte, sino, desde luego, había consecuencias del pecado. Y lo que a mí
me trae este texto de lo que acaba de leer el hermano Roberto, es que originalmente Dios diseñó a la mujer y cuando él dijo, sojuzguen y multiplíquense, ¿verdad? Así les dijo Dios, pero eso se lo dijo antes de que ellos cayeran. Y, vemos que Dios originalmente quería que la mujer pariera, o sea, tuviera hijos, pero sin dolor, sin sufrimiento. Si eso hubiera ocurrido, de haber sido algo precioso, ¿verdad? Ver nacer sin sufrir, pero a consecuencia de eso, el dolor del parto, del proceso de parto es tremendo. Yo vi a mi esposa cómo sufrió cuando tuvo el primer hijo y ah, da, 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 ahí Vivi nos puede explicar de eso también, ¿verdad? Ya tiene dos chicos. Entonces, ¿cuál es la culminación de esto? La expulsión del huerto del Edén, de acuerdo a Génesis 3:24. Amén. Dice así, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino. O sea, fueron echados, pero Dios cerró. Ya no hubo más oportunidad para entrar a ese lugar. Dios así lo quiso, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la predicción que se dio en una promesa de un redentor? En el versículo 15 de Génesis encontramos esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te Ujú. herirá en la cabeza, y tú le herirás en el El calcañar. calcañar. Entonces, desde ahí está ya predestinado eh, el destino de la serpiente y uno que iba a reinar sobre esta serpiente, ¿verdad? Que es Jesús, el Redentor. Y luego la corrección y la instrucción, no sería como Dios, como Satanás había dicho. O sea, eso es lo que les digo, pueden ser como Dios, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho. Pero no, ¿verdad? Eso lo tenemos en Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ujú. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así como ellos, puros y santos, también seremos en el tiempo de la redención. No como Satanás dijo que sería. O sea, fue una media mentira y una media verdad. Así ha trabajado hasta el día de hoy y sigue trabajando en la mente y en el corazón de los hombres, a excepción de aquellos que ya en el corazón está el Espíritu Santo, pero el trabajo de Él el taller es aquí en nuestra mente. Entonces, esta es la dispensación de la inocencia. Vamos ahora a la dispensación de la conciencia. Ya el hombre perdió la inocencia y ahora está sabedor entre el bien y el mal, y a esto se le llama la dispensación antidiluviana, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al cuadro. Como digo, este es el curso que yo doy y me tardo más tiempo en eso, pero aquí está resumido la dispensación diluviana. Génesis 3:8 y 23 nos da la cita que hace referencia a esto. Robert, hola, hola, Robert. Sí, hermano, regáleme un minutico, 3, 8, 23. Es que no lo Yo lo encuentro. tengo, Génesis 3:8 Y o... 23. Ok, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y el 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Ujú. Entonces, el hecho que ellos escondieran
Y cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho, Adán? La palabra esa que has hecho, esa frase, en el hebreo se diría de esta manera. En relación a mí, ¿qué ha pasado, Dan? Eso es lo que le dijo en relación a mí. ¿Cómo estás en relación a mí? Porque se había perdido esa comunión, ¿verdad? Y por eso es que se escondieron, entró la vergüenza, entró la pena y había conciencia en ellos y fueron apartados. Y comenzó ese periodo de la conciencia. La limitación es que desde la caída del hombre hasta el diluvio, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7 de Génesis. La duración, alrededor de 1656 años, ¿verdad? Que se han caducado los estudiosos sobre esto, que es lo que se cree que más o menos el periodo que se terminó por algunos datos que da la Biblia. La condición, el pecado, en Génesis 6, 5 y 6. Veamos, oigamos qué dice. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se Ujú. arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Entonces aquí vemos que el pecado era la maldad de los hombres que estaba de continuo dice, en sus pensamientos y en sus hechos. Y la palabra arrepentimiento, como se tradujo en Reina Valera, no es que Dios se equivocó, ¿verdad? Y se arrepiente de lo que hizo porque fue algo, una equivocación. No. La palabra arrepentimiento tiene que ver con el hecho de, de que la decisión de Dios se mantuvo en ellos. Por eso Dios nunca cierra las puertas, sino que siempre las deja abiertas. Y habla más de un momento de que el esperando, y lo pongo entre comillas esta palabra, ¿verdad? Esperando, eh, porque ya sabía Dios cómo iban a reaccionar, por eso que digo que lo pongo entre comillas, esperando la reacción del hombre. El hombre reaccionó de diferente manera y no es que Dios se equivocó, es que no era lo que Dios esperaba que el hombre reaccionara. Y por eso es que Dios cambia, ¿verdad? Cambia eh, por ese pecado. Y eso lo vamos a ver de continuidad en todas las dispensaciones. Y a eso le lleva a la obligación. ¿Cuál era la obligación de ellos de acuerdo a Génesis 4, 6 y 7? Es hacer lo bueno y escoger lo correcto, ¿verdad? ¿Qué dice el 6 y el 7? Amén. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearías de él. De él. Entonces, aquí ya hace la diferencia Dios en lo que ellos estaban escogiendo, ¿verdad? Entre lo bueno, hacer lo bueno o escoger lo correcto. Pero sabían, había una conciencia que estaban haciendo algo malo cuando Caín mató a Abel y el pecado se manifestó, pecaron, ¿verdad? De acuerdo a Mateo 37-39, ¿cómo lo describe Mateo? Dice así, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será Ujú. también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ujú. Amén. Entonces, bueno, no era Caín y Abel, era la generación que Dios había creado en ese periodo de tiempo. Y ellos pecaron. Y ese pecado, Dios les había dicho que deberían de, de buscar lo bueno, de hacer lo bueno, pero el corazón de ellos fue cambiado. Se enorgulleció y pensaron hacer sus propias cosas. Y hubo un juicio, y es la destrucción de todo ser
de acuerdo a Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Sí, yo cuando leo esto o cuando lo oigo, se me viene a la mente nuestra época, ¿verdad? Nuestro tiempo. Lo que estamos viviendo ahora es, por así decirlo, es parecido a lo que pasaba en aquel entonces. Y la maldad del hombre se ha multiplicado. Eh, el, la opresión, la indiferencia, toda una gama de pecados que se están dando ahora, este, es casi igual lo que podría haber existido en aquel momento. Y digo yo, ¿por qué no Dios actúa como, como actuó que en este tiempo? Dios estaba dando la oportunidad a cada uno de ellos de hacer lo bueno y de hacer lo correcto, pero decidieron pecar, seguir en la inclinación de su corazón, y por eso Dios emitió ese juicio de destrucción sobre todo ser. Y vino el diluvio. En ese sentido, yo doy gracias a Dios porque la dispensación en la que estamos es la más hermosa, porque estamos en la dispensación de la gracia. Dios está dando tiempo a los hombres para que se arrepientan y que crean en la obra de Cristo Jesús en la cruz. No porque ya hubiera sucedido algo como esto, pero doy gracias a Dios porque estamos en ese periodo de la dispensación de la gracia. Y la vamos a ver un poquito más adelante. Del diluvio solamente 8 fueron salvos. De lo que ya esa historia ya la conocemos. ¿Cuál es la predicción? El arca, ¿verdad? La salvación. Génesis 6:18. ¿Qué Mas, dice? mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Ok? A eso, y lo vamos a ver más adelante, se le llama el pacto adánico. Noénico, perdón, el pacto noénico, ¿verdad? Ese pacto que Dios hizo. Y lo mismo hay un pacto con Adán, que lo vamos a ver, como digo, más adelante. Pero este pacto con Noé era que él iba a prevalecer a los hombres con la descendencia de Noé. Y la corrección o instrucción es la conciencia insuficiente para traer al hombre a Dios. Romanos 2, del 12 al 15. Porque todo, porque todos los que sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los Ujú, hacedores de la ley serán justificados. ujú, Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ujú. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok. Entonces, aquí la conciencia insuficiente para traer al hombre a Dios. Y bien lo dice Romano, ¿verdad? Lo que acaba de leer. Si alguna vez le preguntan, y aquí creo que me preguntaron una vez, que qué pasaba con aquellos que si Cristo viniera mañana. Y muchos indígenas de allá del Amazonas o no sé de qué otro lugar en la selva muy remota que nunca han oído el Evangelio, ¿qué pasaría con ellos? Pues exactamente lo que Romanos dice, ¿verdad? Su conciencia. Y Dios va a evaluar su conciencia en relación a su marco de referencia moral que como sociedad se han tenido. Entonces, esta época que no había ley, es la conciencia. La conciencia de ellos la que Dios ha juzgado y que fue insuficiente para acercarse a Dios, para mantener una relación con Dios. Eso es lo que nos ha dicho el libro de Romanos con esos versículos. Luego, después de la dispensación de la inocencia, después de la dispensación de la conciencia, viene la dispensación del gobierno humano. Este es Babel, ¿verdad? Ya vieron que es ahí. Esta es conocida como la pos-.
diluviana, ¿verdad? La dispensación del gobierno humano, postdiluviana. Entonces vamos a llegar al cuadrito y ¿cuál es la cita bíblica? Génesis 8:1. Veamos, oigamos qué dice Génesis 8:1. Amén. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ya Dios, ya dando la salvación a los que iban tripulando la nave, más los pares de todos los animales que habían logrado meter, que realmente quien los metió fue Dios, ¿verdad? Y Noé sí, fue el que construyó y abrió los espacios para que ahí cupieran. La limitación desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Más o menos los estudiosos dicen que son 427 años. ¿Cuál era la condición? Noé, un líder recto, un hombre gobernando. Ese es lo que Dios había dejado allá a Noé para ello. Y la obligación es gobernar no para los hombres, sino para Dios, de acuerdo a Génesis 9, 5, 6. Amén. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que Mm. derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios, él es hecho el hombre. A imagen de Dios, ¿verdad? Todo ser humano es hecho a imagen de Dios. Y Dios ama su creación. Nosotros somos creación de Dios, somos eh, seres que Dios nos ha permitido vivir y nos ha permitido vivir en este tiempo, como los que estuvieron en ese tiempo. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Construyeron la Torre de Babel, de acuerdo a Génesis 11:4. Amén. Dice así, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Hay otro versículo que dice que Dios les dijo que se esparcieran, ¿verdad? Que fueran por diferentes rumbos. Pero ellos no, ellos desobedecieron y se quedaron en un solo lugar. Ya no el líder, ya no era Noé, sino que este hombre, ¿verdad? Babel. Y es el eh, que, que organizó de tal manera a los hombres que dijeron, vamos a ver a Dios, ¿verdad? Vamos a alcanzar a Dios. Y Dios dio un juicio. eh, y este juicio fue, bueno, realmente no fue Babel, fue Nimrod, ¿verdad? El que hizo esta eh, como líder que él asumió esta responsabilidad y en vez de guiarlos hacia Dios, los desvió de lo que Dios les había dicho, que se multiplicaran y que se esparcieran. Dios permitió la confusión de lenguas, de acuerdo a Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Ujú. Y de pronto comenzaron a hablar unos con otros y no se entendían. Y se tomaron tres rumbos, ¿verdad? Unos se fueron con Cam, unos se fueron con Sem y otros se fueron con Jafet, los tres hijos de Noé. Y la culminación, la gente se esparce, de acuerdo a Génesis, versículo 8, el siguiente versículo del que acaba de leer Roberto. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La ciudad. Ujú. La predicción, confusión en el gobierno humano. Si no hay uno a la cabeza que hable lo mismo, que sientan lo mismo y que piensen lo mismo, es bien difícil gobernar. ¿Verdad? Esa es la confusión que Dios permitió, porque ya no se pudieron entender y agarraron cada quien por su camino. Se fue esa división, ¿verdad? Cansén y Jafet.
De Zen es donde se dice que donde la región donde se fue es que viene la lengua semítica, ¿verdad? Es porque procede de Sem, la lengua semítica, que es hebrea, es griega y es el, el persa. eh, las lenguas que se utilizaban en aquel entonces. El arameo, ¿verdad? El arameo que fueron tres de las lenguas que se utilizaron para escribir las Sagradas Escrituras. La corrección o instrucción, ninguna esperanza hay en el gobierno humano. O sea, Dios no quiere que los hombres se gobiernen por sí solos. Es Dios quien quiere estar, porque el hombre siempre va a ir al error. El hombre siempre va a enorgullecer, va a maltratar, siempre va a entrar el mal en él. Y por eso es que Dios quiere tener el control. Y por eso vemos desde un principio el reino de Dios, que es el tema central de toda la Biblia. Lo vemos en todos y cada uno de los libros, y por eso vamos a ver al final, todos estaremos en el reino de Dios, gobernado por su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, esta es la dispensación del gobierno humano. Ahora vamos a la dispensación de la promesa, ¿verdad? De Moisés, de los patriarcas, perdón, ese es de Abraham, Isaac y Jacob. Así se denomina esta dispensación la patriarcal. Entonces, la dispensación de la promesa, la patriarcal, los patriarcas. La cita bíblica, Génesis 12:1 y Éxodo 19:8. Oigamos. Vivi, si me ayuda, porque no lo encuentro. Sí, Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ujú. Y Éxodo Éxodo 19, ¿qué, perdón? 8. 8 19:8. dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ujú. Entonces ahí vemos los extremos, ¿verdad? El inicio y la finalización. Y la limitación desde el llamamiento de Abraham hasta el Éxodo. Ese es los 430 años de duración de esta dispensación. ¿Cuál era la condición del hombre, de la tribu, de los descendientes de Abraham, de Abraham? La idolatría de la nación esparcida. Esa fue el gran problema, ¿verdad? Nunca dejaron de ser idólatras. Acordémonos que Dios retomó de una nación pagana, de una nación que idolatraba a varios dioses, a Abraham. Yo conocí el corazón de Abraham y nació en el corazón de Abraham por así decirlo, una religión de un solo Dios, ya no de varios dioses. Y inició justamente en esa condición, ¿verdad? Vamos a ver algunos de estos versículos, 31-19. Amén. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y el 30 dice, 30. y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Ujú, El 30, hablando de los diferentes dioses que tenían, ¿verdad? El amén. 35:2. Dice así, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos. Ujú. Oye, ese era tan natural, tener figuritas de sus dioses, como lo hicieron al salir de la ciudad de Egipto, ¿verdad? Fue tan fácil hacer un toro y lo vieron normal.
porque esa era la parte de su cultura, de lo que las costumbres que ellos habían aprendido y no habían asimilado todavía lo que Dios les decía que deberían de ser, adorar un solo Dios. La obligación, permanecer en la tierra prometida, de acuerdo a Génesis 12:5. Amén. Dice así, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A tierra de Canaán llegaron. Entonces, eh, esa era la obligación, ¿verdad? A esa tierra Dios se las había dado y ahí tenían que permanecer. ¿Cuál fue el pecado? Fueron a Egipto. Desde luego que fueron, se podría decir, mire, pero ellos necesitaban sobrevivir, ¿verdad? Había una hambruna y no tenían que comer, estaban casi obligados a irse. Y además quien los invitó fue José, uno de los hijos de Jacob. Eh, pero nadie asumió que deberían de regresar a la tierra prometida porque les gustó tanto Egipto que se acostumbraron tantos años que estuvieron ahí y comenzaron a adorar los dioses egipcios que se olvidaron de Dios. Y eso más o menos encontramos en Génesis 50, 14 y 22. Amén. Dice así, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Ujú. Amén. Y esos 110 años que vivió José los vivió en Egipto. Bueno, con unos 25 años o 30 años más o menos que él fue llevado como esclavo, ¿verdad? Pero fueron muchos años que él pasó ahí y en esos años adoptaron esas costumbres. El juicio, la esclavitud. Génesis 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas Ujú. también a la nación en la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y fíjense que esto que Dios le dijo a Abraham fue antes que llegaran a Egipto. O sea, se lo anticipó. Y aún a pesar de eso, ¿verdad? Como que esto no se transmitió, o si se transmitió, se obviaron de los que ya habían llegado a Egipto de regresar, porque les gustó Egipto, se sintieron bien en esa gran ciudad. La culminación en Egipto bajo el faraón, de acuerdo a Éxodo 1 del 13 al 14. Amén. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, Ujú. y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer Claro. barro y ladrillo, y en toda Ujú. labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Con rigor. Claro, la esclavitud a nadie en la historia le ha gustado porque siempre son maltratados y ellos no fueron la excepción, ¿verdad? Por eso la predicción, simiente a través de Abraham, ahora está más clara, ¿verdad? De acuerdo a Génesis 22:18, esa simiente que Dios prometió. Amén. Dice así, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y el 50:24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense qué interesante que a José estaba bien enterado de eso y estaba bien comprometido con Dios y él les anticipó que deberían de regresar aunque estaban ahí temporalmente. Así lo asumió José, pero el pueblo ya después ya no quiso regresar. Entonces, la corrección o la instrucción, Dios no abandonó al mundo cuando escogió a Abraham. Al contrario, nos escogió en la fe de Abraham a todos y cada uno de nosotros. Luego viene la siguiente, la dispensación de la ley, conocida como la dispensación legal.
Aquí llegamos a la época de Moisés. La cita bíblica es Éxodo 19:8. Amén. Dice así, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ujú. Entonces, todo lo que ha dicho, lo haremos. Esa fue la promesa. Esos se comprometieron, pero no lo cumplieron. La limitación desde el Éxodo hasta la cruz. ¿Verdad? Porque ese pacto es esta dispensación es la más larga, desde el Sinaí hasta el Calvario. 1491 años han calculado de acuerdo a los datos que da la Biblia. La condición del cautiverio a la obediencia y desobediencia. La obligación es guardar la ley. La transgresión, fracasaron en guardar la ley, no la cumplieron, al contrario, crearon otras que les era factible exigirlas y se olvidaron de muchas de las leyes y el fariseísmo creó otras leyes que reglamentaban la vida del pueblo judío. La condenación dividió dos reinos. El reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11. No lo vamos a leer porque es muy largo el pasaje, ¿verdad? Pero esta historia ya la conocen ustedes, que el pueblo de Israel se dividió en dos grandes pueblos. Una de 10 tribus y otra de 2. La tribu de Judá y Benjamín y Judá y Benjamín, sí, y el resto de las tribus quedaron allá en el norte. Eh, Dios permitió eso, ¿verdad? Y ellos lo propiciaron. Al leer uno la historia, Reyes, Crónicas, Samuel, uno se da cuenta cómo el hombre fue tomando sus decisiones hasta llegar a tomar esa decisión de dividir el pueblo con serios problemas entre ellos. La culminación, el Calvario, ¿verdad? Cristo cumple la ley porque tenía que cumplirse. Entonces Cristo la cumplió al 100%. Por eso es que nosotros no estamos exigidos para cumplir la ley, porque Cristo la cumplió. Y ese es un mandato que Dios dejó, que había que cumplir la ley al 100% y Cristo lo hizo. Entonces, nosotros somos aceptos por Cristo al cumplir la ley, pero estamos, y vamos a ver en las dispensaciones que hay dispensaciones que son condicionantes y otras que son incondicionantes. De este pacto de la gracia tiene los dos, es condicionante e incondicionante. Lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Pero hay una predicción, Isaías 9 del 6 al 7, que dice, Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo príncipe de dilatado, sí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. esto. Entonces ahí estamos ya reconociendo que el plan de Dios es llegar al reino de Cristo, ¿verdad? Un reino eterno. Y eso se dijo más de 1000 años antes que se diera el Calvario de Cristo. Y eso lo venían diciendo, lo venían enseñando los judíos, pero a Cristo no le creyeron, ¿verdad? No le creyeron cuando Él les dijo que era el Mesías, el Hijo al que estaban esperando. Al contrario, lo quisieron matar. Esa es parte de la ley, de la historia que nosotros conocemos. La corrección o instrucción, la ley nos salvaría, ¿verdad? Eso es importante, la ley nos salvaría porque el plan de Dios era que llegaran a Cristo. Entonces tenemos la primera dispensación de la inocencia,
La segunda dispensación, la conciencia. La tercera es la del diluvio. La cuarta es la del gobierno humano. La quinta es la de los patriarcas. La sexta es la dispensación de la ley. Vamos a la séptima, la dispensación de la gracia, ¿verdad? También conocida como la dispensación de la eclesiástica. ¿Por qué? Porque aquí nació la iglesia en este periodo. La dispensación de la gracia. Juan 1:17. ¿Quién nos dice? Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está bien claro, ¿verdad? La dispensación de la ley por Moisés fue dada, el cumplimiento de la ley, pero la dispensación de la gracia por Cristo, ¿verdad? El creer en Él. La limitación desde el descenso del Espíritu Santo hasta la venida de Cristo. O sea, por eso estamos hablando de la época de la iglesia, la gracia. Es importante que cuando ustedes estén leyendo o estudiando los cuatro evangelios, entiendan que para interpretar no hay que olvidar que los evangelios es una transición entre estas dos dispensaciones, entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos interpretando algunos textos de los evangelios. Y a veces los tomamos y se interpretan como que estuvieran en el periodo de la gracia, pero no es así. Es una transición y es importante leerla con esa mente, ¿verdad? Para hacer interpretaciones correctas sobre los cuatro evangelios. Las limitaciones de la duración aproximadamente no hay definición, ¿verdad? No se sabe exactamente cuánto tiempo va a durar, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, sí, no hay una fecha determinada. No podemos decir 2000 años, 1500, porque ya pasaron más de 1500, ¿verdad? Ya pasaron más de 2000 años. Entonces, sí, ¿cuándo va a ser? Como, como un ladrón una noche va a venir, ¿verdad? Y no nos va a avisar. Por eso es importante que estemos claros con Dios, que estemos eh, constantemente relacionándonos con Él y manteniéndonos en una relación, en un tiempo de, de específico de relación con Dios y no olvidarnos de lo que realmente cada uno de nosotros somos. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que obedecerle a Él como el ejemplo que nos dejó su Hijo Jesucristo. Entonces, la condición, de acuerdo a Romanos, dice que nadie es justo, ¿verdad? Porque todos pecaron. Todo el mundo es culpable ante Dios. La obligación es creer y aceptar a Cristo. De acuerdo a Juan 3:16, ya todos lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya a condenación, sino que tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna es una promesa, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios que es que al entrar a esa vida eterna, seamos, como dice Romanos 8:29, que seamos como su Hijo Jesús, ¿verdad? Ese es la meta, el propósito que Dios nos ha dado a todo creyente, que seamos como su Hijo Jesús. La transgresión, no aceptaron a Cristo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, muchos lo están negando o se están burlando. La condenación, juicio y condenación eterna en su momento van a tener esta condenación. La culminación, el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga a las nubes. La predicción,
Tesalonicenses 4, 16 y 17. Amén. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Dios va a, a hacer una renovación, ¿verdad? Por completa de nosotros, eh, como le llaman, una limpia, o sea, va a restablecer, a restaurar la imagen de Dios en el hombre y ya inició en nosotros. ¿Cómo lo ha iniciado de acuerdo a la Biblia? Con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios ha comenzado a restaurar la imagen de Dios en el hombre, poniendo algo puro y santo en el hombre que ha creído en Cristo, el Espíritu de Dios y la fe que nos hace creer en las cosas de Dios y entrar al mundo espiritual, ¿verdad? Porque no podemos entender, no podemos conocer y no podemos obedecer si no estamos en ese mundo espiritual de entenderle a Dios y de conocerlo a Él, ¿verdad? Irlo conociendo en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Ese es justamente lo que Dios nos encontramos en todo el Nuevo Testamento, especialmente del libro de Hechos para acá. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia y la predicción, eso nos lleva a una corrección o instrucción, Efesios 2, 8 y 9. Si lo vamos a Amén. ver, si es posible, comencemos hoy, si no, la otra semana. ¿Qué dice Robert? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Es don de Dios, ¿verdad? Es don de Dios. O sea, esa fe que nos hace creer en Dios, Dios la puso en nosotros. No la puede poner nadie más. El Espíritu, Dios lo puso en nosotros y no lo puede poner nadie más. ¿Cuál fue ese camino? Cristo, ¿verdad? Creer en Cristo, a arrepentirnos de nuestra vida pasada y a comenzar una vida nueva, pasar de muerte a vida, ¿verdad? Un milagro por completo, de muerte a vida. Y esa vida la tenemos por medio de Cristo, su sacrificio en la cruz. Pero seguimos creyendo nosotros no en un hombre crucificado que está en la cruz, no, la cruz está vacía, porque Cristo, como dice el mismo Efesios que vamos a ver más adelante, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Porque el amor de Cristo por sus coherederos, ¿verdad? Por sus hermanos, que somos nosotros, los creyentes, es inmenso, ¿verdad? Dios nos ama a través de su Hijo y nos ama a cada uno de nosotros también. Esa es la ley de la dispensación de la gracia. Algunos teólogos terminan en esa parte, algunos otros enseñan estos últimos dos, ¿verdad? Que vamos voy a enseñar ahorita, la dispensación de la tribulación, llamada también la dispensación del juicio, ¿verdad? Entonces, esta dispensación del juicio, la cita bíblica la tenemos en Daniel 12:1. ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los Ujú. que se hallen escritos en el libro. Libro de la ley. En el libro, ¿verdad? Todo lo sé en el libro. ¿Ok? Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, Mm. tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de Ujú. ella será librado. Ajá, ahí es cero. Entonces, eh,
cientos de años antes predicho, ¿verdad? Anticipado lo que iba a suceder. La limitación desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el milenio, ¿verdad? Ese periodo de tiempo ya lo ha definido Apocalipsis, 7 años de duración. La condición, un sufrimiento intenso. La obligación es adorar a Dios y rechazar a la bestia. Esa es la obligación. La transgresión, no se arrepintieron y no adoraron, y adoraron a la bestia, ¿verdad? Ese es el gran problema. La condenación, la batalla del Armagedón, la destrucción. El cumplimiento, la culminación, Armagedón. Mateo 24, 29 al 31, ¿qué dice? Amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y Con poder enviará y gran gloria. Ujú. Sí, perdón. y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Amén. ¿Por qué no hay corrección? Porque aquí se acaba todo, ¿verdad? Entonces ya no hay más oportunidad para los hombres. Aunque algunos teólogos sostienen otra dispensación que es la que vamos a ver, ¿verdad? La siguiente dispensación. Pero el- este periodo, cuando uno estudia Apocalipsis, entiende que habla de los que van a estar en el periodo del Apocalipsis y que no hayan sido llevados por Cristo Jesús, lo que habla de un grupo, ¿verdad?, de gente. Y de acuerdo a Apocalipsis, son judíos, pero van a tener la obligación de o de adorar a Dios o de rechazar a la bestia, pero muchos no lo harán. Muchos no lo harán y van a ser eh, condenados en ese sentido y van a sufrir la batalla del Armagedón. Veamos la última, la dispensación del reino, conocida como la dispensación del milenio. La cita es Efesios 1:1. Como ven, Efesios es clave, ¿verdad? Para la iglesia. ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles, ¿verdad? Esa es la cita bíblica. Y eso lo repite en varias cartas, santos y fieles. ¿Cuál es esa alimentación desde la segunda venida de Cristo hasta el gran juicio del trono blanco para los no creyentes? La duración, los teólogos sostienen 1000 años. La condición, viviendo en el reino glorioso. La obligación es someterse todos al Señor Jesús. ¿Cuál va a ser la transgresión? Aparentaron obediencia, pero no lo hicieron. Esa es la palabra que se utiliza ahí en Apocalipsis. Aparentaron obediencia. ¿Cuál es la condenación? El fuego los devorará. Apocalipsis 29, que dice, Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. o sea, eso en la tierra y la ciudad amada es Jerusalén. De ahí fueron consumidos. La culminación, el lanzamiento al lago de fuego de todos estos que fueron enjuiciados en el gran juicio del trono blanco, porque la iglesia ya pasó por el juicio del tribunal de Cristo. Acuérdense, el tribunal de Cristo no es para condenación, es para entregar premios y coronas. Buen siervo, fiel fuiste sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. De eso habla, ¿verdad? El tribunal de Cristo. Y la predicción en este caso es nuevos cielos y nueva tierra.
tampoco hay una corrección. Entonces terminamos aquí la, la, lo que tiene que ver con las dispensaciones y de esta manera entendemos lo que Pablo está describiendo en el versículo 10 de Efesios capítulo 1, ¿verdad? En donde nos describe esto. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las dispensaciones son todas las oportunidades que Dios dio a los hombres para restaurar la relación con Dios. O sea, Dios sigue amando a su creación y ha dado todas estas oportunidades en la Biblia que nos ha quedado descrito. Y en cada una de esas dispensaciones, Dios le dijo, vaya, hagan esto, pero el hombre siempre hizo todo lo contrario. Entonces, como consecuencia, hay un juicio y hay una condenación. Y las dispensaciones son todas esas oportunidades de reunir el, el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Pero por eso es que hizo Dios, ¿verdad? A través de Cristo, de reunir todas las cosas en Él. Todas las dispensaciones ya son resumidas, especialmente la ley, por Cristo Jesús, como dice Hebreos, ¿verdad? Cristo es superior que Hebreos, Cristo es superior que Abraham, Cristo es superior que el tabernáculo. Todos los primeros capítulos de Hebreo hablan justamente de eso. Eh, Alguna vez vamos a estudiar Hebreos, uno de los libros más difíciles de estudiar y de interpretar, pero vamos a ver si tenemos oportunidad de poderlo hacer. Es un curso bastante largo, ya lo he impartido, pero cada vez aprendo, ¿verdad? Cada vez que lo estoy preparando. Así es que eh, justamente llegamos a las 8:30. Si inicio el capítulo 2, vamos a terminar demasiado noche, ¿verdad? Así es que vamos a dejar el capítulo 2 para la siguiente semana. Entonces, no sé si habrán preguntas, hermanos, si habrán algunas dudas. eh, si algo que dije, los confundió, pues veamos si podemos aclararlo, ¿verdad? ¿Habrá alguien? Levante la mano o abra el micrófono. Con toda libertad, hermano, en toda libertad. A mí no me molesta que me pregunten, ¿verdad? Yo tuve un jefe en uno de los trabajos que tuve cuando iniciaba, después de graduarme en la universidad. Este, recién contratado, él se acercó a mí y me dijo, mira, quiero que mejor me preguntes 1000 veces si alguna cosa no la conoces o no la sabes cómo hacer, que te equivoques 1000 veces. Entonces, tener la confianza de venir y preguntar, ¿verdad? Y yo de responderte o de alguno de los que ya tienen más experiencia aquí. Y a mí me encantó ese principio, ¿verdad? De que él me enseñó. Es mejor preguntar 1000 veces y no equivocarme 1000 veces. Entonces, en ese sentido les digo lo mismo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, mejor preguntar. O estamos bien, espero que se haya Amén, entendido hermano, todo. amén. Ok, Amén, cuando... hermano. Está bien claro, Ujú. hermano. Dice que la semana pasada no entendí bien, pero hoy sí está más claro. Pues lo explicó, el Ujú. dispensación, se cumplió todo el cumplimiento de los tiempos establecidos, fue cumplir en En Cristo, va Cristo. Jesucristo, va, Exacto. exacto. Entonces, Ujú. y Dios está gobernando, porque Él mismo se gobierna yo uso una palabra pues así, va, el Ajá. gobierno de una casa, pues que Él está gobernando y sigue gobernando, nunca no va a terminar su gobernador de Él, porque es eterno, Él pues es un Dios Amén. eterno, abajo Ujú. sus atributos, que vimos sus atributos, que ese Dios es eterno y siempre Él va a cumplir con sus promesas que ha hecho.
está más clara esa palabra, porque hace 8 se me quedé ahí algo perdida con ese texto, pero y Ajá. hasta yo Ay, qué busqué el bueno, hermano. diccionario, pero Ajá. o sea, más claro ahorita que está usando varias versiones, no, en otras Biblias dice Ujú, cumplimiento, dice en otra Biblia. ujú. Muchas gracias, hermano pastor. Bien Bueno, claro está. me alegro, hermano, que haya El hermano aclarado Alfonso, algún punto. el Sí, hermano Alfonso tiene la Alfonso. mano levantada así. Sí, dígame, hermano. Abra su micrófono. Hermano Hermano Alfonso Alfonso. tiene el micrófono cerrado todavía. O fue que se le levantó la manita. Sí, perdón. Ahí tenía una duda, ¿sí me oyen? Sí, sí, se te oye. Volviste a motear tu micrófono. ¿Sí me oye, pastor? Ahorita sí, escucho. Sí, mi única duda era en las tribus, en las 10 tribus y en las dos, no sé si haya sido la tribu de Efraín y la tribu de Judá y las demás 10, ahí es donde no, más o menos no las tenía de otro modo, ¿no? O sea, pero no sé si Las era tribus, Efraín y las Judá tribus que del sur, o las tribus del las otras norte, 10. ajá, es más fácil verlo de esta manera. Son las dos tribus que tuvieron reyes. Por ejemplo, el primer rey del pueblo de Israel, ¿quién fue? El primer rey fue Saúl, el Saúl, único. ¿verdad? ¿Y de qué tribu venía Saúl? De Benjamín, Benjamín. más Entonces, pequeño. y la otra es de David. ¿Y de qué tribu venía él? De Judá. De Entonces Judá, son Judá. las únicas dos tribus que se quedaron en el norte. Benjamín. Benjamín y El Judá. resto de las tribus se quedaron en quiero decir, en el sur, Benjamín y Judá, y el resto de las tres tribus, las otras 10, en el norte. En el norte. Ah, ok. Sí, Ujú. era mi única duda. Sí, véalo de esta manera, las únicas tribus que dieron reyes al pueblo de Israel fueron estas dos, ¿verdad? Ok. Del sur. Benjamín y Judá. Y Judá. Sí, es muy Ujú. buena referencia. La tendré en Sí. cuenta. Sí. Ujú. Gracias, pastor. Bueno, ¿alguien más? Yo, mi hermanito, Sí, Claudia. yo estaba mirando que desde de la dispensación en el cual usted comenzó desde Adán, eh, me di cuenta de algo, no sé si estaré equivocada, yo quiero que usted también me aclare. Sí. Dios se comunicaba directamente con ellos, Ujú. después con Noé, con Abraham, y ahí fue con Jacob y continuó con Moisés. Y después de Moisés siguió manifestándose a las personas, ¿verdad? Con Moisés hablaba directamente en la montaña. Después continuó con el pueblo ya por medio de profetas, ¿cierto? Ujú. Ujú. Ya no habló directamente con el pueblo por el pecado, no sé, ya tiene los profetas, después ya viene Jesucristo y después de Jesucristo, que ya Jesucristo parte, se comunica a través de su Espíritu Santo. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, está bien. Exactamente, así Entonces es. es algo como que viene igual, es como lo hizo él primeramente, lo hizo él personalmente y después ya iba como que eh, de una manera diferente, modificándose a través de su Hijo y ahora a través del Espíritu Santo, tocando como más el interior de cada persona, si Ujú. llegando a más seres para poder manifestar su amor y su Sí. misericordia y su gracia, ¿no? Ujú. Sí, tenga en mente esto. Desde antes de todas las dispensaciones, antes de la gracia, era Dios relacionándose con los hombres a través de los hombres, ¿verdad? Uh-huh. A través de líderes, así como estaban los sacerdotes,
que vinieron y estuvieron hasta la época de Jesús. Así estaba antes de la ley, estaba Abraham, Jacob, Isaac, los patriarcas, era Dios a través hablando de los hombres. Pero esa era una relación de pueblo, ¿verdad? Y Dios utilizó a estos líderes para eh, em, dar su voluntad para guiarlos. Pero a partir de Cristo ya no es una relación de pueblo, es una relación personal con cada uno de nosotros. Y por Amén. eso el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, mantiene una relación con Dios en la medida que nosotros le damos oportunidades, ¿verdad? Por eso es Le damos importante la cabida. vivir una vida en el Espíritu, que es la que demanda el libro de Efesios, que vamos a ver más adelante. Ujú. Amén, mi hermanito. Amén, así es. Bueno, me alegro. Bien, Alfonso Loesa. Sí, una duda que ahorita comentando lo que decía la hermana, en esa transición desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no tomó en cuenta a los jueces. Los jueces es el periodo perdido del pueblo de Israel. Se le conoce como la, el momento eh, más perdido del pueblo de Israel, en la época de los jueces. Ya, hay Ajá. una frase que es lapidaria en todo el libro de los jueces, que está casi al final de los capítulos y dice, y que cada quien hacía lo que más le parecía, ¿verdad? Esa frase encaja en todos y cada uno de los capítulos y en todos y cada uno de los personajes. Característico como Sansón. Sí, sí es lo que Él se me vino hizo a la lo que más mente. le parecía, ¿verdad? Era un egoísta, no consideraba a Dios, solo él, solo él, solo él, y al final hasta que reconoció a Dios, pero lo pagó con su muerte, ¿verdad? Sí, Entonces, y viendo a Sansón, pastor, veo una similitud con las personas de hoy en día que ajá, ya cuando tienen el problema encima, ya la muerte encima, es cuando se arrepienten, pero pues, sí, hoy en día pues sí tenemos la gracia, pero hay muchos que desafortunadamente perecen sin Cristo. ujú. Y es bien importante lo que acabas de decir, Alfonso, porque todo lo que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento, los personajes, las historias, los hechos son, son ejemplos que Dios nos dejó para que nosotros no volviéramos a caer en las cosas malas que ahí se hicieron, en las decisiones incorrectas y los ejemplos que también nos deja de adoración a Dios, ¿verdad? Que debemos de seguir. Por eso todo lo que dice el Antiguo Testamento es un cumplimiento en Cristo Jesús. Y por eso la demanda que vamos a ver en Efesios es que sigamos, que seamos ejemplo, que imitemos al Señor Jesús, ¿verdad? Que ese es el autor y el consumador de la obra. Ah, Por ok. eso esta carta es importantísima. Ujú. Sí, sí, entonces está bien el dicho ese que dice que el que no conoce su historia está destinado a A repetir. caer en el mismo hoyo, sí, exacto. Exactamente. Ujú. Gracias, pastor. Bueno, Gracias. hermano, bueno, gracias por preguntar. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que han preguntado. Eh, nos da la oportunidad de aclarar algunos puntos y los que no preguntan, quizás tenían la misma duda y hoy ya se les ha aclarado. Muy bien, vamos a pedirle a Roberto que nos dirija en oración, sino antes pedirle siempre, ¿verdad? Que mañana domingo no dejen de congregarse en sus iglesias. Robert, Amén. Padre bendito y de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso,
todo lo que hemos aprendido en esta noche, Señor Dios. Gracias, Padre bendito, por la sabiduría, Señor Dios, que tú le das a mis hermanos, para que también, Señor Dios, nos puedan transmitir, Señor Dios, lo que tú quieres que sepamos, para que podamos ayudarles a otros también, Señor, a salir de muchas dudas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos aprendido y por lo que seguiremos aprendiendo en este ministerio. Y gracias por todos los hermanos que nos acompañaron en esta noche. Bendícelos a ellos y a todas sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.